El título del mensaje de hoy es Las dos resurrecciones, y voy a estar tratando de explicar la diferencia entre la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es la resurrección de los justos. La segunda resurrección es la resurrección de los impíos. Los justos han sido justificados mediante Jesucristo. Los impíos son los incrédulos, los que se resisten en darle su vida al Señor. La primera resurrección es para la resurrección de los justos de todos los tiempos. La segunda resurrección es la resurrección de los impíos de todos los tiempos. Si miramos en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. La primera resurrección, de nuevo, es para los creyentes de todos los tiempos. La segunda resurrección es para los incrédulos de todos los tiempos. Apocalipsis 20:5 dice: pero los otros muertos, los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Voy a explicar primera resurrección en detalle a continuación. La primera resurrección, que es para los justos, se compone de 4 etapas. En nuestro bosquejo vemos, número 1, Cristo las primicias. Número 2, el arrebatamiento. Número 3, la segunda venida. Y número 4, después del milenio. Esas son las 4 etapas de la primera resurrección. Cristo las primicias, arrebatamiento, segunda venida y después del milenio. A ti te va a tocar, hermano, en una de estas, si tienes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. En específico te debe de tocar el número 2, el arrebatamiento. Pero vamos a tratar de ir paso por paso a través de estas etapas. Número 1, Cristo las primicias. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y ahí está la palabra primicias, el primer fruto es lo que significa. De los que durmieron es hecho. Cristo fue el primero. Él dio inicio a la primera resurrección. Entendemos, creo que todos, que resurrección significa el levantamiento del cuerpo de entre los muertos, cuando las tumbas son abiertas. Y no es una película de zombies. ¿Sí? Esto es la realidad. Esto es la realidad. Cristo, así como fue real la resurrección del Señor Jesús, así serán resucitados todos los seres humanos. Vemos un par de versículos ahí en el primer punto, bajo Cristo las primicias, dice que fue mencionada, la resurrección fue mencionada en los Hechos. Por ejemplo, en Hechos 1:22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces aquí tenemos mención de la resurrección de Jesús.
Hechos 4:2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Cristo otra vez la resurrección de entre los muertos. Y por último, Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, la resurrección de Cristo fue mencionada en los Hechos. El segundo punto dice, también fue mencionada en las epístolas. En Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y ahí está otra vez, por la resurrección entre los muertos. Y luego vemos otra vez en Filipenses 3:10, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces aquí tenemos también otra vez, no solamente Hechos menciona la realidad de la resurrección de Cristo, sino que también las epístolas enseñan esta misma verdad. Siguiendo nuestro bosquejo, dice, más de 500 personas fueron testigos de su resurrección. Cuando Cristo se levanta, se aparece a más de 500 personas, se aparece a su medio hermano Jacobo, y dice Pablo, y luego se apareció a mí, un apóstol abortivo, dice. Entonces, número uno es la resurrección de Cristo. Él dio inicio a la primera resurrección. Cristo, las primicias. Número 2 en nuestro bosquejo, arrebatamiento. Arrebatamiento puse entre paréntesis que es cuando los muertos en Cristo resucitan y los vivos son transformados. Hermanos, para la gente del Antiguo Testamento, para los redimidos, para los salvos del Antiguo Testamento, ellos no tenían idea de que el arrebatamiento existía. De hecho, el arrebatamiento es solamente para nosotros los que pertenecemos al periodo de la iglesia. Es para aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón y viven en este tiempo de la iglesia. Recuerden, el tiempo de la iglesia empezó el día de Pentecostés y termina cuando Cristo precisamente venga a arrebatar a la iglesia. Si tú ya te entregaste a Cristo, entonces tú serás arrebatado en este paso, en esta segunda etapa de la primera resurrección. El segundo punto dice, es la esperanza del creyente de eludir la tribulación. El rapto es nuestra esperanza, el arrebatamiento es nuestra esperanza para no entrar en la gran tribulación. Recuerden que después del arrebatamiento vienen los 7 años terribles. 7 años de tribulación como no lo ha habido jamás. Recuerden que es cuando se presenta el anticristo. Recuerden cuando hay grandes cataclismos, cuando hay grande persecución. Nosotros no queremos pasar por eso. La esperanza del creyente es eludir aquello, es ser arrebatado. Por eso creemos en la postura pretribulacionista, de que Cristo viene antes de la tribulación para llevarse a su iglesia. Miremos un par de versículos sobre esta esperanza. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El arrebatamiento entonces nos libra de la ira venidera. El arrebatamiento nos libra de este tiempo de persecución. Nosotros, los que estamos en Cristo, no pasaremos a la gran tribulación. En el tercer punto dice, se menciona el arrebatamiento en Juan 14 y en Tesalonicenses y en Corintios. Veamos estos versículos. Juan 14 del 1 al 3. Aquí se proyecta. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo creo que son mansiones, hermanos.
Hay muchas moradas, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego noten aquí lo que dice: y si me fuere y os prepararé lugar. Jesús está diciendo: si me voy y preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los voy a tomar para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, este es el arrebatamiento, hermanos. Si ven en 1 Tesalonicenses 4:16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y luego lo vemos ahí en 1 Corintios 15, el último texto sobre este punto. Dice: he aquí os digo un misterio porque no era revelado anteriormente ni en el Antiguo Testamento. Ya lo mencioné, ellos no sabían sobre este misterio, pero Pablo dice: os digo un misterio, no todos dormiremos o moriremos, no todos van a morir, pero todos seremos transformados. Glorificados es un sinónimo para esta palabra. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Hoy somos corruptibles, vamos a ser resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, los que estén vivos cuando Cristo regrese, por supuesto, serán transformados en el aire. Este es el arrebatamiento, hermanos. El arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, en cualquier instante. No falta profecía para cumplirse. Solo falta que Cristo, que el Padre le informe al Hijo que es tiempo de regresar por la iglesia, y Él venga a las nubes, y nosotros, dice, primeramente los muertos. Por ejemplo, mi papá, por ejemplo, la hermana Mari, los que han muerto en Cristo. Ellos se levantarán, serán llevados a la presencia de Dios. No van a salir de la tierra, pero van a ser levantados por obra de Dios, sea como Dios determine hacerlo. Ellos van a ser levantados, y en el aire van a ser transformados. Recuerden que cuando una persona muere aquí en la tierra, su alma inmediatamente se va con Dios, si es un hijo de Dios. Un cristiano que muere, su alma instantáneamente, hermanos, se va a la presencia de Dios. Y ahí va a morar con Cristo hasta que Cristo regrese por su cuerpo. En el día del rapto o del arrebatamiento, que son sinónimos, en el día del arrebatamiento, el muerto se va a levantar, el alma se va a venir del cielo y se va a reincorporar con su cuerpo, y ese cuerpo va a ser transformado. Dice Corintios que lo mortal se va a vestir de inmortalidad, y lo corruptible, lo que se deshace, se va a convertir en algo incorruptible, para poder vivir eternamente con el Señor. Corintios mismo dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que es necesario hacer esta transformación, pero será así, hermanos, en un abrir y cerrar de los ojos. Y mientras ellos se levantan, dice la palabra, primero se van a levantar ellos, luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos en ese momento. Por ejemplo, si viene hoy, pues nosotros somos los vivos. Si vienen 100 años, nosotros somos los muertos. Así es, no quiero un amén, pero no se me antoja morir, pero esa es la realidad. En 100 años vamos a estar casi todos sepultados. Vamos a decir 120.
Entonces en 120 van a estar, nosotros seríamos los muertos y otros serían los vivos, nuestros nietos. Pero los vivos entonces van a ser levantados, o sea, no sé cómo va a suceder tampoco, pero dice que vamos a ser arrebatados y en el aire vamos a ser también transformados en un cuerpo glorificado, capaz de vivir por siempre en la presencia de Dios. Jesús lo dijo, Jesús lo prometió, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, noten el asterisco al final de nuestro bosquejo del punto 2, dice: los que no sean arrebatados pasarán a sufrir la tribulación. ¿Quiénes van a ser los que no son arrebatados? Pues los incrédulos, los que no le dieron su vida a Cristo. Si tú no eres arrebatado, entonces es señal de que no te decidiste por Cristo, que no le diste tu vida. Así que toda la iglesia será arrebatada, todos los verdaderos creyentes en todo el mundo serán arrebatados y estarán en la presencia de Dios. Inmediatamente empieza la gran tribulación, 7 años, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Recuerden, ya les he hablado mucho sobre esto: el tiempo del anticristo, el tiempo de cataclismos, de grandes terremotos, de astros cayendo sobre la tierra, todo lo que enseña el libro de Apocalipsis. Entonces, la persona que no es arrebatada empieza a vivir durante ese periodo. Tal vez algunos crean, tal vez algunos se decidan ahora sí para entregarse a Cristo. Pero dice la palabra de Dios que será muy difícil. Sabemos que será muy difícil porque el Espíritu Santo ya no va a estar aquí en la tierra. Junto con la iglesia, el Espíritu Santo regresará a la morada celestial. Así que el Espíritu Santo, quien es nuestro agente, que convierte, que convence, que redime, o que regenera, no estará ya aquí. Ya va a estar en la presencia de Dios. Así que será aún más difícil ser convencido por la verdad. Aparte de que Tesalonicenses enseña que Dios va a enviar un poder para que crean la mentira a todos aquellos que no creyeron. Entonces muchos pastores, muchos teólogos enseñan que si tuviste una oportunidad para entregarte ahora y no te entregaste y vino el arrebatamiento, que no vas a tener otra oportunidad durante la tribulación. No lo sé, no sé. Hay un verso que sí apunta a eso y hay una probabilidad de que sí sea esto una realidad, pero vamos a decir que sí tengas otra oportunidad para entregar tu vida a Cristo y decides entregarte. Será muy difícil sobrevivir como creyente durante la tribulación. Pero no me quiero adelantar, vámonos al punto 3. La tercera etapa de la resurrección es la segunda venida. La segunda venida. Recuerden, la primera venida de Cristo fue cuando vino a morir. En el arrebatamiento Él no viene a pisar la tierra, Él viene en el aire solamente. Así que el arrebatamiento no es la segunda venida. La segunda venida es cuando Cristo viene montado sobre su caballo blanco con el título verbo de Dios sobre su pierna y los ejércitos celestiales siguiéndole, quienes son los ángeles celestiales, y probablemente nosotros, los que fuimos arrebatados en el arrebatamiento, vendremos detrás de Él para guerrear contra todos los ejércitos que estarán rodeando a la nación de Israel para el final de la tribulación. Entonces, esta tercera etapa de resurrección es para dos grupos de personas. Y traten de recordarlos. El primer grupo son los mártires de la tribulación. Y el segundo grupo son los redimidos del Antiguo Testamento. Vamos a leer aquí nuestras hojas. En el primer punto debajo de
En el primer punto debajo del 3 dice: la segunda venida es el regreso del Señor con sus ejércitos, en donde pisa el monte de los olivos. Zacarías nos habla de esto, para pelear la batalla de Armagedón. Ocurrirá después de los 7 años de tribulación. Durante la tribulación, segundo punto, muchos creerán en el Señor, pero lamentablemente muchos tendrán que morir por su fe. ¿Quiénes les van a predicar? Pues todos los cristianos fueron arrebatados. Bueno, Dios va a escoger a 144,000 judíos, 12,000 judíos de cada tribu, 12 por 12, 144,000. Aparte va a escoger a 2 testigos. Aparte la Biblia dice que el ángel lleva el evangelio a los 4 cuadrantes o puntos cardinales del mundo. Habrá personas predicando. Sin duda las redes, hermanos, serán muy utilizados, o algún tipo de forma de entrega masiva de información para que las personas escuchen del plan de salvación. Pero va a haber muchas personas que se van a entregar durante la tribulación. Tal vez alguno que no se fue en el arrebatamiento, pero será muy difícil para ellos. Vamos a ver algo sobre los de la tribulación. Miremos ahí en Apocalipsis 6, versículo 9 dice: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas, noten, son almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían durante la tribulación, esto es, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Por qué? Dice: hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Versículo Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y aquí está otra vez, noten: y vi las almas de los decapitados, a los que les mocharon la cabeza, decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia o al anticristo ni a su imagen, y que no recibieron la marca del 666 pues en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces habrá personas que podrán entregarse a Cristo y que se van a entregar a Cristo, pero la mayoría, o muchos de ellos por lo menos, van a morir decapitados, perseguidos. Si tú no te pones el sello de la bestia, si tú no haces alianza con el anticristo durante la tribulación, vas a ser perseguido. Y la pena capital es por decapitación. Así que va a haber muchos que van a morir por su fe. Van a decir: no quiero la marca de la bestia, no quiero nada que ver con el anticristo, no me importa si tengo que morir. Van a morir por su fe. Y aquí los vemos clamando: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y le dice: todavía faltan más por morir. Pero noten que una de las cosas que va a suceder con ellos es que van a reinar con Cristo por 1000 años. Entonces, el arrebatamiento ya ocurrió, vamos a decir, no ha ocurrido, estoy hablando hipotéticamente. El arrebatamiento ocurre y luego empiezan los 7 años de tribulación. Mucha gente se entrega. Hay mucha gente que se entrega y está viva. Hay mucha gente que se entrega y está decapitada. A los decapitados están en las tumbas, están muertos. Así que cuando Cristo regresa en su segunda venida y viene y pisa el monte de los olivos, dice la palabra que el monte de los olivos se va a partir en 2, y luego que esos muertos van a ser levantados. ¿Quiénes? Los que murieron durante la tribulación. ¿Por qué los que murieron ahora no? Porque ellos ya fueron arrebatados. Sí, vamos bien, hermanos. Estoy tratando de que esto quede
sencillo para que lo entendamos. Ahí en el siguiente punto dice: los redimidos del Antiguo Testamento también resucitarán en esta etapa. ¿Quiénes son los redimidos del Antiguo Testamento? Pues tal vez Job, Moisés, Abraham, tal vez Isaac, Jacob, los padres de la fe, Miqueas, Habacuc, sí, Isaías, todos los santos les llamamos redimidos porque fueron redimidos en vista, viendo a Jesús en el futuro, poniendo su fe en Dios y a través de los sacrificios y de los mandamientos. Pero ellos también resucitarán en la segunda venida. ¿Cuándo es la segunda venida, hermanos? Después de la tribulación. Veamos un par de versículos sobre los del Antiguo Testamento. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y aquí dice tribulación, hermanos, y será tiempo de angustia. Eso es lo que significa tribulación para los del Antiguo Testamento. Será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, que es primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua, segunda resurrección. Todos van a resucitar, unos en la primera y otros en la segunda. Y un verso más sobre los del Antiguo Testamento, en Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Otra vez diciendo, la muerte va a acabar cuando sea la resurrección. Así que en la segunda venida, los muertos de la tribulación, los mártires y los que murieron en el Antiguo Testamento, sus almas van a estar en el cielo también, o están ahí. Los del Antiguo Testamento están ahí, los de la tribulación pues todavía no, tal vez ni existan. Entonces ellos serán levantados cuando Cristo aparezca como un rayo. Se van a levantar ellos, probablemente se van a incorporar a los mismos ejércitos celestiales. Noten el asterisco. Bueno, ahí tengo un punto más. Dice: los impíos que queden vivos después de la tribulación van a ser juzgados y echados al infierno, los vivos. Noten el asterisco, dice: los santos que sobrevivan la tribulación pasarán vivos con su naturaleza humana y pecaminosa al milenio. Entonces, cuando se acabe la batalla de Armagedón, van a quedar algunos cristianos vivos. Ellos son los que van a pasar al periodo de 1000 años de paz. Eso es lo que los testigos andan ofreciendo: el reino milenial, la tierra como heredad. La tierra como heredad no es para la iglesia. La iglesia va a heredar, vamos a estar en la presencia de Dios en el cielo, y vamos a reinar durante el milenio con Cristo, pero con cuerpos ya glorificados. Yo no sé cómo va a ser el cuerpo, espero que estemos más guapos, más bien parecidos, ¿no? Estaría bien de una vez. pero vamos a poder comer. Hay un árbol que da 12 frutos. Hay una gran cena. Jesús dijo: voy a tomar del vino cuando los vea otra vez allá
en el cielo vamos a poder tomar, tal vez es como Jesús, que en su cuerpo transformado comió pescados. No ocupaba comer pescado, pero qué bueno es comer. ¿Saben? Es una de las cosas preferidas en mi vida, comer. Y no solamente por comer, sino todo lo que envuelve el comer. Por eso Jesús dijo: entraré y cenaré con Él y Él conmigo, porque hay tanta comunión cuando nos reunimos y comemos y platicamos y reímos y charlamos. Es un tipo de cuerpo que va a poder vivir para siempre. No se va a arrugar, no se va a descomponer, no va a sufrir dolor, no va a sufrir muerte. Jesús atravesó muros. Tengo ganas de algo así, hermanos. Entonces, ese es el cuerpo glorificado, y nosotros los hermanos que hayamos sido resucitados en el arrebatamiento tendremos el cuerpo glorificado y transformado para vivir durante el milenio y reinar con Cristo. Recuerden, Cristo va a estar sentado en el trono de David. Cristo va a regresarle todas las promesas que les había hecho, la tierra a los judíos, y nosotros vamos quizás a reinar sobre algún pueblo o alguna ciudad. Estaría bien, no sé, reinar sobre Zacapo. Sí, o tal vez Tinguitiro, pero algún lugar, hermanos, que Dios nos dé el privilegio de servir con Él. Número cuatro es la última etapa aquí, es la que viene después del milenio. Bueno, déjame pausar aquí porque sí quiero tocar este punto. El asterisco dice: los santos que sobrevivan la tribulación pasarán vivos con su naturaleza pecaminosa. Entonces los que pasen al milenio van a pasar como yo, un humano normal, con naturaleza pecaminosa, capaz de pecar, capaz de ser tentado. Aunque Satanás, recuerden, será amarrado por 1000 años, por los 1000 años va a estar atado Satanás, así que no podrá ejercer el dominio que ejerce ahora. Entonces la cuarta etapa, hermanos, de la primera resurrección es después del milenio. Resurrección o transformación de los cuerpos y de aquellos que mueren en Cristo, o de aquellos creyentes vivos al final del milenio. Isaías 65:20 dice esto: no habrá allí más niño, o no habrá más allí niño que muera de pocos años, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Vemos en el bosquejo los puntos bajo Isaías 65:20, dice que no habrá niño que muera de pocos días. Los niños van a durar muchos años. Que no habrá viejo que sus días no cumpla. El viejo va a llegar a su vejez, van a tener calidad de vida y largura de días. Que el niño no morirá de 100 años, y que el pecador que muera de 100 años será por maldición. Aquel que sí llegue a morir antes de los 100 años es porque recibió una maldición, un castigo. Siguiente punto: se supone que morirán los justos después de muchos años y que requerirán de una glorificación. Por otro lado, si los justos no mueren durante el milenio, porque hay diferentes puntos de vista sobre esto, ellos de todas formas necesitarían de algún proceso de transformación. Este último paso no se expresa en la Biblia, no está en la Biblia, pero se deduce, ya que de algún tipo de transformación del cuerpo corruptible será necesario para vivir eternamente. Cada creyente deberá tener un cuerpo glorificado. Así que después del milenio creemos que habrá muertos, y que habrá muertos santos. Si es que no los hay, pues solo Dios sabe. Aún así ocupan una transformación, porque la sangre y la carne no pueden heredar
el reino de Dios. Así que creemos que va a haber una resurrección. La Biblia no lo menciona. Pero por lógica debe de haber algún proceso de transformación de esos cuerpos y de aquellos que permanezcan vivos para cuando se acabe el milenio. Recuerden, cuando se acabe el milenio, Satanás es soltado y engaña a las naciones y las convoca otra vez a los mismos, a Gog y a Magog. Gog y Magog van a estar presentes en los últimos días también. Y la gente está mirando a estas naciones hoy. Rusia, Irán. Casualidad que son los que siempre están unidos con una misma meta de destruir a Israel. No son casualidades, la Biblia no se equivoca, hermanos. Y muchos han apuntado ahorita lo que está pasando con Ucrania como un precedente, algo que puede llegar a suceder un poco más adelante con la nación de Israel. El punto es que después del milenio serán transformados los últimos creyentes y moraremos con el Señor por largos días, dice el Salmo 23. Pero nos falta un grupo, nos falta el grupo de la segunda resurrección. Al final dice, al final del milenio, impíos resucitados de todos los tiempos y juzgados en el gran trono blanco. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y si siguiéramos leyendo, vemos que los muertos van a entregar los muertos. La tumba va a entregar los muertos y el Hades va a entregar los muertos. Vean el punto, ahí dice, y la muerte entregará los cuerpos y el Hades, el infierno, entregará las almas de los muertos para ser juzgados. No importa si los enterraste, no importa si los disolviste en ácido, no importa si los cremaste y aventaste sus cenizas a los cuatro vientos. Dios va a recoger el cuerpo, los restos de las personas incrédulas al final del milenio y los va a traer. La muerte se va a levantar, las almas o los cuerpos, perdón, de los muertos se van a levantar, y las almas que ya están en el infierno, porque cuando una persona incrédula muere, inmediatamente su alma se va al infierno, inmediatamente, y no hay cómo lo pueda sacar de ahí. No hay servicios, no hay pastor, no hay cura, no hay papa, no hay rezos, no hay novenarios. Nada puede sacar a una persona que ya está en el infierno. Nada. Así que las almas del infierno van a venir, el cuerpo de la tumba se va a levantar y van a ser transformados en un cuerpo que pueda sufrir y en un cuerpo que pueda durar por la eternidad sufriendo. La gente pregunta, ¿cómo va a ser el ardor? No sé, no he estado en un cuerpo transformado. Los impíos serán condenados y echados al lago de fuego con un cuerpo transformado de tal forma que pueden experimentar dolor eternamente. El punto es que te va a tocar en una de las resurrecciones. Dice, bienaventurado el que le toque la primera resurrección. Ay del que le toque la segunda resurrección. Cristo es la primera etapa. El arrebatamiento es lo que debe de tocarnos a nosotros. Luego viene la etapa de la segunda venida y al final, después del milenio. Pero el punto es que Dios va a recoger a los suyos y vamos a reinar con Él por siempre. Al principio leí, bienaventurados los que no tienen parte los que no participan en la segunda muerte. La segunda muerte es eso, es la separación eterna de Dios. Es el infierno, es el lago de fuego. El lago de fuego tiene al mismo infierno echado dentro de él. No creo que quieras ir ahí. ¿Por qué no arreglas hoy mismo tu vida? Le das tu vida a Cristo, le invitas. Entra, Señor, a mi vida, transfórmame, hazme un hijo tuyo. Quiero reinar contigo por los siglos de los siglos. ¿Por qué no se lo dices?
ahorita oremos.